Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Montemaría Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que te saluda en esta bonita y agradable noche desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. Te saludo con mucho cariño a ti que me estás escuchando o viendo, dependiendo del medio por el cual estás ya sintonizando pues esta señal de Montemaría Radio y Televisión, sea a través del internet de la página oficial www.montemaria.org y por supuesto también a través de Facebook, pues en este perfil de Montemaría Radio y Televisión. También desde este perfil de su servidor, Fray Sergio MJM, donde ustedes me pueden encontrar y en unos momentitos más también comparto esta transmisión. Por supuesto a nuestros hermanos de la radio, sin olvidarnos de ellos, que están ya sintonizándonos a través de esta frecuencia, la 1470 AM. Muchísimas gracias por estar también con nosotros a través de esta radio señal. Y bueno, pues también les puedo yo compartir nuestro número de WhatsApp, es el 664-371-2369. 664-371-2369 para que se puedan comunicar con todos nosotros aquí en la cabina de Montemaría. Y bueno, pues podamos escuchar o darle lectura a sus intenciones o saludos. Pues mientras tanto, nosotros aquí nos estamos ya reportando desde esta colonia 3 de octubre en la ciudad de Tijuana, Baja California, saludando a todos ustedes, sea desde el interior o exterior de la República Mexicana. Muy bien, pues vamos a darle comienzo a nuestro programa, como ya es costumbre, yéndonos a este primer segmento que es el Santoral del día de hoy. Vamos pronto y regresamos. Les recuerdo, Dios es amor y les ama. No se muevan, regresamos. El Santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. Santos Atilano y Froilán. Atilano nació en Tarazona por el año 850, de familia noble y cristiana. Su juventud la pasó entre los monjes benedictinos de Fayós, cerca de su ciudad natal. Allí aprendió las primeras letras y también se formó en las virtudes cristianas. Pidió ser admitido entre aquellos monjes. Después, quiso probar la vida anacorética y se retiró al desierto. No duró mucho su tiempo en aquellas soledades. Supo que en la montaña había un monje llamado Froilán y hacia allá se dirigió, siempre deseoso de encontrar el verdadero camino para mejor servir al Señor. Froilán había nacido en Lugo, Galicia, también de noble familia. Él y Atilano serán los padres y mentores de una gran pléyade de santos anacoretas que dejarán todas sus posesiones y a sí mismos para seguir a Jesucristo. Los dos caminarán unidos en tantos detalles que parecerán dos hermanos gemelos, gemelos en la santidad de vida que han abrazado, gemelos en los prodigios que el Señor obra por su medio. Los dos también fueron abades y obispos. La misma estrella guiaba sus pasos. Froilán es el que guía, Atilano el que imita, el que ejecuta, y hace que los demás también sigan su camino. Se lanzan al apostolado, a predicar el mensaje de Jesucristo y obran maravillas. La fama de ambos atraviesan las fronteras. El Señor
unió sus vidas para el bien del monacato que purificaron, para extender el conocimiento de Jesucristo y para ayudar a sus hermanos sacándolos de las esclavitudes materiales y espirituales. Otros santos de hoy: Marcelino, Flaviana, Palmacia, Apolinar, Caritina. Y bueno, pues estamos de regreso. Vamos con este siguiente momento en donde pues compartimos el evangelio que corresponde a este día, ya martes 5 de octubre. Y vamos a ver qué es lo que el Señor habla a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Y nos dice lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nadie se la quitará. Interesante esta última parte. Vamos a poder comprender desde este evangelio que, bueno, pues ya hemos escuchado, según el evangelista San Lucas, que nos relata acerca de estas dos mujeres, ¿verdad? Principalmente María, quien recibe al Señor, ¿verdad? Y muy interesante la manera de actuar de cada una de ellas. Una se pone con el Señor, ¿verdad? Está con el Señor, que es María. Y Marta, mientras tanto, pues va a hacer su quehacer del día porque, bueno, pues hay un sinfín de actividades. Como nosotros mismos, ¿verdad? Que tenemos un sinfín de actividades todos los días. Y que de alguna otra manera, pues alguien los tiene que hacer, ¿sí? Sin embargo, aquí nos explica ya el Señor la parte más importante. Pero quiero hacer hincapié, quiero remarcar muy bien esta parte, para que no podamos o no nos dejemos llevar por el prejuicio y lleguemos a malinterpretar, ¿sí? Esta otra parte que hace Marta, porque pareciera que el Señor está delimitando, está negando, está simplemente haciendo por un lado lo que hace Marta. Sin embargo, no es así. Da una gran lección, enseña a grandes rasgos las partes más importantes de nuestra vida cotidiana. No podemos de alguna otra manera poder hacer las cosas si no es por aquel que me ayuda, que me da la fortaleza y que de alguna otra manera, en su mayor expresión, nosotros podemos confesar que necesitamos de la capacidad de Dios, que necesitamos de la fortaleza de Dios, que necesitamos pues de la ayuda de Dios. Y yo muchas veces he compartido con un sinfín de personas, compartiendo acerca de que hasta las personas más ateas, que se consideran ateas realmente, personas que no creen en Dios, hasta esas personas creen en algún poder superior, ¿sí? Creen en algún poder superior, aunque muchas de las veces se nieguen a confesar que es Dios realmente. Y nosotros como cristianos católicos realmente también así lo creemos. Creemos en ese poder superior que nosotros mismos llamamos Dios. Y ese Dios, de alguna otra manera, busca comunicarse con el hombre. Busca revelarse, dejarse ver. Busca tener una íntima relación con cada uno de nosotros.
Y cuando menciona una íntima relación con nosotros, pues podemos de ahí ya comprender que íntima se relaciona con algo constante, con una relación permanente, ¿sí? Que no puede desaparecer, sino que siempre está presente. Pero ya será el hombre, por gracia de Dios, ya será el hombre, también por una herramienta que Dios nos concederá a través de su Hijo Jesucristo, ya será el hombre que decidirá, ¿sí?, si tener esa relación o no. Y es que Jesucristo, que nos ha hecho libres del pecado, a través de su mayor y gran sacrificio, que es dar su vida, ofrecer todo lo que padeció por nuestra libertad. Y es por ese medio que nosotros somos libres. Por lo tanto, ese llamado que Dios me hace, ese momento que de alguna otra manera podemos comprender como un modo selecto, ¿sí? Él me elige, Él me selecciona, Él me llama para participar en este gran proyecto, que es un proyecto, que es un gran plan de salvación. Y que cada uno de nosotros responde tanto de manera diversa como también el llamado es de una manera diversa. El llamado no me refiero de que nos llamen para muchos objetivos o para muchas o diferentes finalidades. No, el llamado es uno solo y el llamado es un solo fin, llegar a la santidad. Pero el llamado, el modo de llamar es distinto. ¿Por qué? Porque así como nuestro nombre es diferente, hasta los propios hermanos, aunque tienen el mismo ADN, tienen su propio ser, tienen un ser diferente al de sus propios hermanos, familiares y quienes sean. Imagínense pues cada uno de nosotros que Dios nos ha hecho con cierta personalidad única, que nadie se parece de unos a otros, nadie. Todos somos distintos y así mismo es el llamado. El llamado ha sido específico para cada uno de nosotros. El llamado, aunque tiene, vuelvo a repetir, el mismo objetivo, que es la santidad, y que proviene del mismo autor de la vida, que es Dios, el modo de llamar es distinto, ¿sí? Como a veces, por ejemplo, las madres de familia saben distinguir a sus hijos, ¿verdad? ¿Quién tiró esto? De seguro fue aquel, ¿sí? ¿Quién hizo esto? Seguramente fue el hijo, la hija, el adolescente, el niño. O sea, ya reconocen a sus hijos porque les conocen, ¿sí? Asimismo, Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo, conoce perfectamente al hombre, a su criatura, a este ser que ha hecho, por supuesto, para él. Nos conoce perfectamente como hijos y sabe precisamente qué hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Por eso, muchas de las veces, no se nos haga extraño que en la homilía del sacerdote, cuando explica pues el Evangelio, cuando hace reflexión del Evangelio, que propiamente se le llama homilía, no se nos haga extraño que nos parezca familiar la reflexión, es decir, que nos quede el saco, ¿sí? Que dentro de lo que el Padrecito dice, a cada uno de nosotros parece como si nos hubieran tirado una pedrada, ¿verdad? Dura y fuerte. O que simple y sencillamente me familiarice con lo que nos están enseñando, ¿sí? Y no es que el Padrecito haga magia, ¿verdad? O te lea los pensamientos. No, eso solamente Dios conoce perfectamente tus pensamientos y lo que hay de interior en tu corazón. Y por lo tanto, ya será de grata experiencia comprender que Dios se manifiesta en mi vida todos los días, ¿sí? Y se manifiesta desde diferentes instrumentos y momentos. Se va a manifestar a través de las diferentes vivencias, se va a manifestar a través de diferentes personas, se va a manifestar a través de diferentes circunstancias, fáciles o difíciles. Y se va a manifestar, por supuesto, a través de su creación. Primordialmente, claro, se va a manifestar en su palabra y en la Eucaristía. Y la realidad la necesitamos comprender muy bien. Esa realidad que muchas de las veces nos salimos fuera de ella.
A veces caemos en un mundo de magia, a veces caemos en un mundo de virtualidad, en un mundo de deseos, de esperanza. Nos quedamos pues con un tipo de idea, no un pensamiento real, sino una idea. Es distinto. Una idea es algo que no puedo palpar, que nada más queda como un proyecto. Ojalá pueda pasar. Como por ejemplo ojalá pueda curarme, ojalá pueda resolver este problema. O sea, nos quedamos solo en eso, en las cuestiones idealistas, ¿sí? Y no nos bajamos de nuestra nube para ponernos en el puesto que nos corresponde como seres humanos, ¿sí? Que es de un ser criatura. No soy Dios, soy un ser criatura, hecho por Dios, ¿sí? Él es mi hacedor, Él es el autor de mi vida. Y por lo tanto, esto me tiene que ayudar a comprender que yo debo de exclamar su ayuda. Yo debo de pedir su ayuda, ¿sí? Yo debo, de alguna otra manera, de someterme a su santa y divina voluntad. ¿Por qué? Porque infinitamente sabe mucho más que yo. Porque infinitamente está muy por encima de mí. Tan solo por eso, ¿sí? Y claro, a nuestra cierta medida, en nuestras diferentes experiencias, pasaremos por este modo de pruebas que muchas de las veces reprobaremos, ¿verdad? Que muchas de las veces vamos a renegar, que muchas de las veces nos vamos a quejar, porque incomoda, porque duele, porque siento que el Señor ya me abandonó, porque simple y sencillamente me siento solo, porque, en fin, muchas cosas, ¿sí? Que van a abrumarme y van a tratar de derribarme. Y si yo no estoy muy bien consolidado en mi fe, es decir, traducción, si yo no estoy en una íntima relación con Dios, claro que me va a derrumbar, claro que me va a debilitar. Y lo que es peor, pues inclusive hablando en palabras mayores, hasta perder nuestra alma. ¿Por qué? Porque no me alimento de lo que en realidad me va a ayudar a comprender lo que Dios quiere decirme a través de cualquier instrumento, ¿sí? No me alimento, por ejemplo, del sacramento de la confesión. No me alimento, por ejemplo, de la celebración de la Santa Misa, donde puedo obtener la palabra y la Eucaristía. No me alimento de hacer vivir mis sacramentos. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ahí los adultos, del sacramento del matrimonio. ¿Qué tanto lo alimento yo? Porque si no, ustedes de alguna otra manera no son conscientes de que ese sacramento o cada sacramento que hemos recibido no son más que la viva presencia de Dios. Los sacramentos es lo que son. La viva presencia de Dios que bendice mi hogar, que bendice mi persona, que bendice a mi familia. Y si ustedes, por ejemplo, matrimonios, no se han dado cuenta de lo grande, bellísimo y valioso de lo que es el sacramento del matrimonio, por supuesto que vamos a actuar mal. Por supuesto que vamos a desentendernos de lo que Dios quiere decir en nuestras vidas, de lo que Dios quiere hablar y comunicar a esa pequeña iglesia doméstica que se llama familia. Y por lo tanto, en una incomunicación, ¿sí?, en una falta pues de comunicación, pues vamos a hacer lo que nos venga en gana. Lo que se me presente en el sentimiento, lo que se me presente en el pensamiento, o lo que ya el enemigo ponga a disposición, ¿no?, de mi toma de decisiones. Y lo que pone a disposición el enemigo, pues obviamente es la tentación, es el pecado, para que caigamos. No nos va a obligar el enemigo, ¿sí? Eso es lo que no puede hacer Satanás. No nos va a obligar a hacerlo. Nos va a empezar a debilitar, nos va a empezar a presentar. Y de alguna otra manera, si yo no estoy en esa entera relación con Dios, si no estoy pues alimentándome de lo nutriente para el alma, claro que voy a caer, claro que voy a debilitarme. Y por supuesto que en ese momento de debilidad, de flaqueza, de pecado incluso cuando llegue a caer, no solo me voy a afectar yo, sino se va a afectar mi familia. Entonces, por lo tanto, ¿qué nos enseña el perfil, la figura, y no me refiero a la figura del cuerpo de María, sino me refiero a la figura de actuar, ese personaje que nos está enseñando a realmente hacer lo que tengo que hacer? Se escucha un poco medio tonto, ¿no? Pero es real, es cierto. ¿Qué es lo que me hace ser cristiano?
¿Qué es lo que me hace ser católico cristiano, hijo de Dios? ¿Qué es lo que me hace ser? ¿Sí? ¿Qué es lo que me hace ser realmente ese bautizado, ese apóstol, es decir, ese enviado? ¿Qué es lo que me hace ser ese profeta que Dios ha elegido para esta misión que Dios me ha encomendado? ¿Qué es lo que me hace ser? Pues simple y sencillamente estar con Él, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo María? En esa íntima relación con Dios. No menciona que se quedó para siempre. Solo le atiende en el momento debido, en el momento que se necesita estar con Él. Ese famoso estar, ¿verdad? Creo que se menciona en cierta traducción, y si no mal recuerdo, es obviamente digo obviamente porque muchos recomendamos lo que es la Biblia latinoamericana. Tiene una traducción un poquito mejor. No, un poquito mejor, no, mucho mejor. Lo que es la Biblia latinoamericana. Algo interesante es de que yo ahorita estoy recordando por esta palabrita de este verbo estar. Hay un pasaje muy interesante cuando el Señor se encuentra, que de hecho es uno de los misterios dolorosos, cuando el Señor se encuentra en el huerto de los olivos, ¿sí? Que se dispone a orar, que les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, les dice, oren, ¿sí? Oren, acompáñenme. Y ya una vez que el Señor se va, regresa y los encuentra durmiendo. Y de nueva cuenta los despierta y les vuelve a animar, les vuelve a decir, a exhortar, oren. Y va otra vez y regresa y otra vez dormidos. Y entonces lo que exclama Jesucristo nuestro Señor es, no han podido estar. ¿No han podido estar conmigo tan solo una hora? Muchas veces pensamos que nuestras horas santas, el momento de la misa, el momento de mi oración en casa, es solamente y exclusivamente en momentos tan limitados como eso, ¿sí? Y déjenme decirles que no. Ese sí, es el primer motor, eso que ni qué. Me refiero a que ese es el primer modo de estar con Él. Eso sí, por supuesto. Pero ¿cuántas de las veces, sobre todo en la hora santa, nos hemos preguntado y hemos pensado de más que a veces solemos actuar incorrectamente? En una hora santa a veces se nos viene a la mente que forzosamente tenemos que hacer algo. Fray, ¿cómo me han preguntado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Canto? ¿Leo? ¿Me quedo callado? ¿Me hinco? ¿Me quedo de pie? ¿Me puedo sentar? ¿Qué hago? Y la primera respuesta que influye en mí y siempre ha influido después de que a mí también me enseñaron fue precisamente este pasaje que les acabo de compartir. Cuando Jesús se encuentra en el huerto de los olivos, resalta una palabra que es, hablando de español, que es un verbo, ¿no? Y ese verbo es el de estar. Podemos realizar, y con esto no quiero minorizar las diferentes cosas que ustedes hagan en su hora santa. Al contrario, no estoy diciendo que esté mal, está muy bien. Pero lo primordial es estar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las ocasiones estamos físicamente, pero la mente anda vagando por otras cosas. Yo se los confieso, me ha pasado, ¿sí? Yo lo he compartido también a través de programas. Digo, no es algo que me enorgullece, pero lo tengo que compartir para que no tampoco piensen que, ay, Fray hace todo correcto. No, me ha pasado y desgraciadamente y me cuesta y me duele. ¿Por qué? Porque soy un tipo de persona que no le gusta estar en silencio. Le gusta mucho hablar. Fray Sergio le encanta hablar, ya se dieron cuenta, ¿verdad? No me alcanza ni la hora y hablo de más. Pero como hay algo tan importante que a veces hacemos caso omiso, y es el estar con Él, verdaderamente, ¿sí? De mente, de cuerpo, de corazón, todo nuestro ser en disposición a Él.
cuando me estoy refiriendo únicamente, nos disponemos a hacer nuestra hora santa. Entonces, vuelvo a repetir, con esto no estoy diciendo que quiten, que eliminen, que no hagan el canto, el rezo, sus oraciones. No. Al contrario, eso está muy bien. Pero lo primero es estar en una entera disposición, ¿sí? Traten de experimentar esto, de poder vivir ese momento de estar. Nada en mi mente, nada en mi corazón, simplemente todo en disposición y atención a Cristo, Eucaristía. Y notarán y vivirán esa experiencia tan hermosa, que quizás digan, pues es que no sentí nada, no viví nada, me refiero a que no escuché nada, ¿sí? No, es que no se requiere, no hay requisitos para eso, simplemente es estar. Y el Señor también está contigo, es acompañarle como tal. Y claro, esto hay que llevarlo a la trascendencia, y quizás por aquí ya podamos meter el caso de la segunda mujer que también se presenta en este evangelio del día de hoy. Y es el caso de Marta, preocupada, dispuesta a la acción, a las actividades, al qué hacer, por el cual tampoco está mal, pero me parece que lo lleva a la exageración. El poder hacer, no nos va a llevar más que realizar actividades de acuerdo a mi pensamiento y a mi corazón, o a las necesidades que se presentan. Pero ninguna actividad estará relacionada con Dios, y eso es lo más doloroso. Es lo más doloroso tanto del ser humano de hoy, hablando en un modo general, como también del católico de hoy, que hace, realiza. Acciones, trabajo. Pero no hay una consagración a Dios. Pero no hay un Dios en nuestras vidas. No involucramos, pues, a Dios en nuestra vida, tanto personal como familiar. Ya, por ejemplo, desde consagrar los alimentos, ¿no? De dar gracias a Dios por un nuevo día. De dar gracias a Dios porque este día ya casi termina o ya terminó. De bendecir a su familia, padres de familia, por ejemplo. Sí, hace unos momentos mencionaba el sacramento del matrimonio. Les aseguro que un 90% de católicos desconocen el poder de ese sacramento que han recibido, ¿sí? Lo desconocen. Y me atrevo a decirlo así de un modo general y afirmarlo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de matrimonios que han recibido pues ese sacramento, siempre pidiendo ayuda. ¿Y cómo le hago con mis hijos? ¿Y cómo le hago con este problema en la familia? Y es que mi esposo o mi esposa hace esto, tiene el otro. Y es que bla, bla, bla. Problemas en familia como tal. O el matrimonio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Tienes las herramientas y no sabes cómo usarlas? Es decir, por ejemplo, ¿quién de ustedes bendice a su familia? ¿Sí? Quizás la imposición de manos obviamente no es como tal igual a la de un sacerdote, pero también ustedes son sacerdotes del pueblo, ¿sí? Ese es otro aspecto también, que muchos desconocemos a veces. No sacerdote ministerial, el ministerial es como el sacerdote que conocemos que da la misa, el padrecito, pues, ¿sí? Ustedes son sacerdotes del pueblo, sacerdotes laicos, ¿sí? El Señor nos ha instituido, nos ha llamado como sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, ¿qué les competiría a ustedes como matrimonio hacer por su familia? Bendecir, ¿sí? Me ha tocado dar el consejo a ciertos padres de familia que pasan por una pena, un dolor con sus hijos rebeldes, no quieren hacer caso, no se acercan a la fe. ¡Caramba! Termina el día, están sus hijos adolescentes, digámoslo así, especificando un poquito más, acostados en su cama. Les digo, impongan las manos entre los dos y bendigan a su hijo y pidan por él. Es el bellísimo poder del sacramento del matrimonio, ¿sí? Bendíganse entre ustedes. Hay un problema de salud con mi esposa, mi esposo. Impongan sus manos. Tienen el sacramento del matrimonio. Y lo que dije hace unos momentos, ¿qué es o qué son los sacramentos? La viva manifestación, presencia real de nuestro Dios. ¿Sí? Es lo que hemos recibido. Entonces,
aquí no comprenderíamos que lo que hemos recibido pues no es un juego, ¿verdad? O no es un show de ritos, ¿no? Sí, se utiliza a través, o lo recibimos a través de ciertos ritos, pero que hacen viva la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora imagínate tú en el pecado. Ahora imagínate tú desviándote a través de la tentación. Ahora imagínate tú en lugares que no debes de estar, como padre o madre de familia. Ahora imagínate tú haciéndole caso más a tus planes que al plan de Dios. ¿Cómo estará ese sacramento? Pues muerto, ¿verdad? No porque el sacramento como tal esté muerto, sino que nosotros mismos nos hemos alejado de ello, ¿sí? Y por eso no hallamos mayor bendición. En fin, ahí están esos primeros dos casos, esos grandes ejemplos. María con el Señor, Marta en su qué hacer. ¿Los dos están mal? ¿Los dos están bien? No, los dos están bien. Solamente que hay que equilibrar, hay que ordenar. ¿Qué es lo primero? Dios. Y después, la familia, los proyectos, la escuela, el trabajo, en fin. Ojalá que a través del Espíritu Santo podamos cada uno de nosotros saber discernir, escoger por esa libertad que Dios nos ha dado. Hasta eso, fíjense nada más. Podemos escoger, ningún otro ser, ni el ser animal, ni el ser vegetal pueden decidir. Solo nosotros, si estamos o no estamos con Dios. Pero ojalá decidamos estar con Dios. Porque una vez cada uno de nosotros, tomando en cuenta la presencia real de Dios a través de un sinfín de instrumentos, podemos comprender el sentido del qué hacer, ¿sí? El sentido de mi existencia, el sentido de ser papá, el sentido de ser hijo, el sentido de ser esposo, esposa, el sentido de estar enfermo, el sentido de estar con problemas, el sentido de estar, no lo sé, con enfermedades, el sentido de estar, en fin, el sentido de ser. Vas a encontrarlo. No que muchos cuando caemos en problemas, es que no tengo problemas, es que Dios yo creo que me castigó, es que no, yo creo que soy menos cosa, o si no, un problema económico que te abruma, que te preocupa, y es que no vamos a salir, ¿verdad? Parece ser que hemos pues abandonado la presencia real de Cristo. Por eso yo te invitaré a que a través de esta lectura del Evangelio que hemos escuchado, a que realmente tu cercanía sea tan solo por en verdad, con el único sentido original de en verdad estar con Dios y no estar por conveniencia. Es que clamo a Dios, rezo a Dios para que me sane, para que me cure, para que me arregle el problema. No, eso es una fe inmadura. Nuestro anhelo de estar con Dios tiene que ser auténtica, real, así como mi llamado que Él me ha hecho a mí es auténtico. ¿Sí? Porque el llamado que Dios me ha hecho es auténtico. Ni está equivocado. Para empezar, Dios es perfecto, ¿sí o no? Cristo mismo lo ha expresado en ciertos pasajes. Sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y un sinónimo de perfección, ¿cuál es? La santidad. ¿Sí? Es decir, a lo que Cristo se refería, sean santos como mi Padre es santo. Por lo tanto, si Él es santo, si Él es perfecto, pues en toda su perfección no hay error en Él, no hay equivocación. Por lo tanto, su llamado que Él me ha hecho a mí, la misión que me ha encomendado, no es error. Aunque esté muy duro, muy difícil, por algo Dios ha puesto su mirada en mí. Y ese algo es el verdadero sentido de mi existencia y de mi diario vivir. Acércate a la Eucaristía. Acércate a ese verdadero alimento que por supuesto nos fortalece. Acércate al sacramento de la confesión. Haz vivir tus sacramentos. Haz validar tus sacramentos a través de tu diario vivir. A través de realmente expresarlos, como por ejemplo confesándonos, comulgando, escuchando su palabra. ¿De qué trató esa palabra? ¿Qué me quiso decir Dios a través de esa palabra que leyeron los lectores en la misa? ¿Sí? Aprender a poder escucharlo inclusive en mi vida cotidiana. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme en este problema? ¿Qué está hablándome a través de esta enfermedad?
¿Qué quieres decirme a través de esta circunstancia dura, difícil, de la pérdida de un ser querido? ¿Qué me quieres decir? Pregúntale. E insiste y persevera en el camino de Dios. Te invito pues a que te acerques al alimento verdadero, el cual te ayuda a estar en una íntima relación con Dios, pero también te ayuda a ver a Él en todo, absolutamente en todo, en tu qué hacer. Y ahora verás que cambia tu perspectiva de ver al mundo, de ver la vida. Ya no vas a sufrir por sufrir, ya no vas a causar dolencias por causar dolencias, ya no vas a dolerte por dolerte. Ahora ese sufrimiento, ahora esa situación de problemas va a tener un sentido, el ofrecimiento. Señor, te ofrezco este dolor, te ofrezco este momento duro, difícil, cruel, preocupante, te lo ofrezco por la salvación de las almas, por la salvación del alma de mi esposo, de mi esposa, de mi familia, en fin. Trabajo hay mucho. Almas son demasiadas las que nos esperan, pero a veces nos contamos como una oveja más del rebaño que se encuentra extraviada. Ya es momento de que también puedas ser otro pastor, otro enviado, otro discípulo, otro apóstol, que pueda llevar esta buena nueva a las almas que Dios mismo te ha encomendado. Y dejemos de perder el tiempo. Toda nuestra centralidad de vida cristiana está en Cristo Jesús. Y una vez que sepamos estar con Él verdaderamente, vamos a aprender a hacer todas las cosas por y para Él. Ya no de una manera protagonista, ya no de una manera sin sentido. Me despido de todos ustedes con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de esta programación. Recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.